El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Las sorpresas de la vida, por muy buenas que sean, generan también una intranquilidad que podremos superar con la compañía adecuada. En la clase de hoy veremos cómo dos mujeres, María y Elizabeth, experimentan la bendición de Dios de forma inesperada. Se trata de excelentes noticias de bendición para ellas, pero no exentas de ocasionar intranquilidad, perturbación y miedo en ambas. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis amados hermanos, que el Señor le bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy es un día hermoso, muy significativo para cada uno de nosotros. Estamos celebrando nuestra Nochebuena y en el día de mañana estaremos celebrando el día de la Navidad. Es motivo de gran celebración la llegada de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Así que les enviamos un saludo de parte de cada uno de nosotros en este día, esperando que en el día de hoy tengan una hermosa Nochebuena junto a sus seres queridos y que mañana, pasen un día excelente de Navidad junto a toda su familia. Reciban un abrazo de nuestra parte y de igual manera de nuestra querida pastora general, la reverenda Hilda Robles Florán, y su equipo de trabajo, nuestra compañera de igual manera, la reverenda Sariniza Rosario, que es la pastora en el área de familia y cuidado ministerial. Bueno, estamos en esta lección hermosa, la lección 17, que nos habla acerca de la fe de dos grandes mujeres, Elizabeth y María. Y el texto bíblico que vamos a estar utilizando en este día se encuentra en Lucas, el capítulo 1, los versículos 36 al 45 y de igual manera el versículo número 56. Y me gustaría leerles el texto áureo para este día que se encuentra en el capítulo 1 de Lucas, versículos 41 al 42a, y lee de la siguiente manera. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Y en el día de hoy, mis amados hermanos y hermanas, queremos cubrir los siguientes objetivos. Número 1, hacer las conexiones necesarias entre las vidas de dos mujeres, Elizabeth y María, quienes enfrentan circunstancias extraordinarias en el gran esquema de salvación de Dios. Número 2, empatizar con el deseo de María de visitar a Elizabeth. Y número 3, participar en la comunidad cristiana para fortalecer la fe. Y el vocabulario en el día de hoy, estamos hablando de ángel, y en la literatura bíblica se describe con este nombre principalmente a seres celestiales que prestan servicio a Dios ante los seres humanos. Y en ocasiones la intervención de los ángeles es descrita con características que hacen pensar que se trata de una manifestación de Dios mismo. Este último es el caso de las narraciones en las cuales interviene un ser descrito como el ángel del Señor. ¿Qué les parece, mis amados, si leemos la lectura bíblica que se encuentra impresa en nuestras revistas El Discípulo? Así que les invito a que la puedan buscar y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada. Lucas capítulo 1, versículos 36 al 45 y versículo 56. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquí también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, pues nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí está la sierva del Señor,
Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y el versículo 56 dice: se quedó María con ella como 3 meses después se volvió a su casa. Damos gracias al Señor por esta palabra y le pedimos a nuestro Señor que así nos dirija en este día tan hermoso. Señor amado, te damos gracias por tu palabra y en este día tan hermoso, donde estamos tan cercanos a la celebración de ese día hermoso de tu nacimiento. Te pedimos que nos lleves a través de esta experiencia bíblica, nos dirijas, que tu palabra habla a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, nos encontramos en una lectura donde nos presentan a 2 protagonistas. María, la madre de Jesús, y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Y estas 2 mujeres recibieron una noticia, y es una noticia inesperada, que se convierte en ellas en un milagro hermoso, porque esa palabra que el Señor habló a ellas se cumplió en el vientre de cada una. Y ahí, en medio de esa dinámica, nos encontramos con estas 2 mujeres. María visitando a su parienta Elizabeth para tener una conversación con ella, porque le había sido anunciado a María que su parienta Elizabeth llevaba 6 meses de embarazo. Así que me imagino que en la mente de María había muchas preguntas, porque ¿cómo es posible que una joven de su edad que no se había desposado todavía quedara embarazada? Así que el único referente que tiene María es este mensaje del ángel, el cual está diciendo que su parienta también está embarazada y que es producto de un milagro. Así que en medio de este anuncio del milagro en el vientre de María, María entonces acude a Elizabeth para tener un encuentro con ella. Y la realidad es, mis amados hermanos, que en medio de esta noticia que María recibió, pues miren, posiblemente estaba desesperada, posiblemente se encontraba con muchas preguntas. Por eso es que es importante que cada uno de nosotros, miren, podamos compartir nuestras alegrías y nuestras luchas. Miren, a personas que usted y yo podamos acudir cuando necesitamos procesar muchos eventos importantes en nuestra vida. Y María ciertamente encontró en Elizabeth a esta persona, alguien con quien hablar, alguien a quien acudir para que nos ayude a procesar lo que está sucediendo. Y nosotros, al igual que María, podemos encontrar esa esperanza, ese aliento, ese apoyo, ese hombro que tanto necesitamos para poder tener un espacio, un momento. Y en especial, si con quienes compartimos y con quienes podemos apoyarnos son personas que comparten nuestra misma fe en Dios. Porque compartir nuestros eventos de vida con personas que comparten nuestra fe nos ayuda a fortalecernos los unos a los otros y acompañarnos en medio de estos procesos. Así que vayamos al texto. Lucas capítulo 1, versículos 36 al 45 y el verso 56, nos está presentando a estas 2 mujeres que están embarazadas. Una con 6 meses y una
prácticamente reciente de algunas semanas. Y se trata posiblemente de una experiencia muy común que se daba en aquel tiempo en las mujeres que quedaran embarazadas. Sin embargo, estas dos mujeres tienen algo que es distinto. Y es que una era de edad avanzada y era estéril. Y María era muy joven y era virgen. Y ambas estaban embarazadas. Hablemos un poquito acerca de Elizabeth, ¿verdad? Y todos sabemos que Elizabeth era la esposa del sacerdote Zacarías y que pertenecía al linaje de Aarón. Así que Elizabeth era una mujer que conocía muy de cerca la tradición religiosa, ¿verdad? Ya que su esposo servía en el templo. Y fíjense, interesantemente, en el capítulo 1, en esos primeros versículos, nos hablan acerca del anunciamiento del nacimiento de Juan el Bautista. Y ahí nos encontramos con este acontecimiento donde un ángel se le aparece a Zacarías, el esposo de Elizabeth. Y cuando usted lee el texto y comienza a conocer lo que nos dice el texto acerca de Aarón y Elizabeth, una de las cosas que nos dicen era que ambos eran personas buenas. Miren, buenísimas. Dice el texto que eran rectos, intachables delante de Dios, que obedecían todos los mandamientos, todos los preceptos del Señor. Así que tanto Zacarías como Elizabeth eran gente buena. Y en ocasiones, mis queridos hermanos, a la gente buena le pasan cosas malas y le pasan situaciones, ¿verdad?, que pueden parecer injustas en cierta manera. Pero la realidad es que hemos aprendido a través de los estudios bíblicos que hemos tenido y las experiencias de la vida es que a la gente buena le pueden pasar situaciones difíciles y cosas malas. Pero eso es parte de la vida. La importancia es que entendamos que Dios siempre está a nuestro lado y que nos acompaña. Pero en este caso en específico, cuando Zacarías recibe este anuncio de parte del ángel, y esto se le llama, mis amados hermanos, a los que estudiamos a nivel teológico, a esto se le llama una angelofanía o una teofanía, ¿verdad? Angelofanía no es otra cosa que la aparición de un ángel del Señor y la dinámica que se da entre el ángel y la persona que recibe el mensaje. Pero más adelante vamos a estar abordando un poquito más de esto. Entonces, nos cuenta la historia en ese primer capítulo de Lucas que Elizabeth era una mujer estéril. Por lo tanto, este matrimonio entre Elizabeth y Zacarías no podían tener hijos. Y esto tenía una implicación bien seria en aquel tiempo. Ciertamente esto nos presenta una imagen total de desesperanza. Y esto era, mis amados, como les dije, esto de no tener hijos en un matrimonio en aquel tiempo era bien difícil de procesar, porque estamos hablando que esta familia no iba a tener una descendencia. Y como hablamos en la clase pasada, que hacíamos énfasis en la importancia en la cultura judía con el asunto de las genealogías, de la descendencia, pues mira, esto es un vivo ejemplo. Así que tanto Elizabeth como Zacarías, esta pareja, pues estaban viviendo una desesperanza. Sin embargo, surge algo hermoso y es un acontecimiento milagroso. Un acontecimiento donde Dios obró en el vientre de Elizabeth. Y me encanta esto, mis queridos hermanos, porque esto nos sirve de antesala a lo que viene después. Y es que entonces Elizabeth, mientras estaba embarazada de 6 meses, allí María tiene un encuentro con ella. Así que ambas mujeres se encuentran. Y fíjense, un aspecto importante es que Elizabeth, a diferencia de su marido, que cuando se le dio la promesa se le hizo difícil creer, y por eso es que dice el texto que quedó, mudo, no pudo hablar. Elizabeth reconoció de manera inmediata la mano de Dios en ella. Y lo pudo entender rapidito. Y me encanta mucho lo que dice Lucas 1:25 porque menciona: esto es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Miren esta expresión de esta mujer,
que cuando Dios acude al encuentro con ella, a intervenir en la vida de ella, trae tanta alegría. Y dice el texto, fíjense que ya no tiene vergüenza. Acuérdense, la importancia del aspecto de la descendencia era muy importante en aquel tiempo. Por su parte, María nos presenta el texto que era una mujer virgen, a diferencia de Elizabeth, que era una mujer de edad avanzada. Y entonces el libro de Lucas nos menciona que cuando Elizabeth tenía 6 meses, entonces dice que el ángel fue enviado a anunciar a María que daría a luz un hijo y cuyo nombre sería Jesús. Y me quiero detener aquí un momento porque me gustaría que ustedes puedan tomar algunas notas de algo que les voy a decir y les exhorto a que posteriormente en sus casas o en la escuela bíblica puedan ampliar un poco más. El libro de Lucas nos presenta en el capítulo 1 y en el capítulo 2 3 angelofanías, y le voy a explicar qué es esto. Cuando un ángel se aparece a un ser humano y le da un mensaje, a esto se le llama en la Biblia angelofanía. Eso se da mucho en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se le puede llamar también teofanía, y de igual manera en el Nuevo se le puede llamar una teofanía, ¿vale? La aparición de un ser celestial ante un ser humano. Pero quiero, ¿verdad?, hacer unas notas, y me interesa esto que usted lo pueda realizar en su casa después con más calma, o lo pueda hacer en la escuela bíblica, y es que vea estas 3 angelofanías que se presentan en el libro de Lucas. Miren, la primera se encuentra en el capítulo 1, cuando habla en el versículo 5 en adelante del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Vemos el encuentro que tiene el ángel con Zacarías. Y ustedes y yo sabemos, ¿verdad?, cómo se da esa dinámica del anuncio, donde el ángel se le aparece, hay un anuncio de parte del ángel, hay temor de parte de Zacarías, pero en el caso de Zacarías, Zacarías entonces no cree lo que está sucediendo y no cree que eso va a suceder, así que hay una señal que se da, y en esa señal que se da es que él queda mudo, él queda sin habla, y más adelante el ángel le dice, ¿verdad?, que va a recobrar la voz más adelante cuando él pueda ver esto, ¿verdad? Y entonces ahí es que vemos que se presenta esta primera angelofanía. La segunda que se presenta en el capítulo 1 es el anuncio del nacimiento de Jesús, y esto es cuando el ángel Gabriel se acerca y se le aparece a María y comienza esa dinámica. Se encuentra en el capítulo 1 de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Así que haga esa nota de estos 2 textos y añádenle por favor el capítulo número 2, los versículos 8 al 20, donde aparecen los ángeles a unos pastores. Esto también es un ejemplo de una angelofanía. Me interesa que usted pueda coger estos 3 relatos y los comparen los 3 y puedan identificar en qué cosas se parecen los 3, cuáles son esa estructura que está ahí, y dentro de esa estructura qué cosas usted puede identificar y dice, ay, mira, esto lo vi en el relato de Zacarías, esto lo vi en el relato también con el anunciamiento del nacimiento de Jesús con María, esto lo veo también en el anuncio de los ángeles a los pastores. Y me encanta mucho esto, para darle un ejemplo rapidito para que usted así lo pueda hacer en sus escuelas bíblicas. El versículo 28 del capítulo 9 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, está hablando del ángel cuando se le presenta a María, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. En otras palabras, ¿qué saludo es este? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí vemos, primero se aparece el ángel. Solo va a ver como parte de esa estructura la aparición del ser celestial. Vemos que hay un mensaje, un saludo. ¿Qué sucede después? La persona que recibe este anuncio queda sorprendida y le da temor. Inmediatamente una contestación de parte del ángel y le dice, no temas. Vaya viendo que eso va a estar presente en estos relatos. ¿Y qué sucede? Entonces, ante la duda y la incertidumbre, viene entonces el mensaje. Y aquí es que viene la parte. El mensaje
En el caso de María es: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Así que les invito a que usted pueda hacer este ejercicio en sus casas o en su escuela bíblica y podamos identificar cuál es ese anuncio y, luego de una asignación, cuál es la señal en el caso de estos 3 relatos para que usted pueda tener esa tarea. Me encanta mucho esto porque esto nos ayuda a esto nos ayuda a entender un poco mejor esto que quiere comunicar el autor de Lucas. Pero volvamos a la clase en este sentido. Vemos entonces que se le aparece el ángel a María. No olvidemos que María es una joven virgen, a diferencia de Elizabeth, que es una mujer de edad avanzada. Y cuando esto sucede, el anuncio del ángel a María, Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Y de hecho el ángel, al final, usted lo va a ver en el relato con María, que el ángel le dice: mira, tú tienes una pariente que se llama Elizabeth, que también está embarazada. Y me encanta mucho esto porque es a donde María entonces acude en medio de esta noticia. Así que me imagino que María, aunque quizás estaba muy contenta por esta noticia, pero no podemos olvidar que esta es una joven adolescente, posiblemente 14, 15 años, que estaba cargando en su vientre nada más y nada menos que el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Así que debió haber en la mente de María en ese momento, miren, muchas preguntas y muchas inquietudes. Y entonces me imagino que ella preguntó: ¿a dónde voy a ir? ¿Quién me podrá entender? Miren, pues quién mejor que Elizabeth, que pudo entonces ella ir allá y entenderle. ¿Por qué? Pues porque había pasado por una situación muy similar. Mira, algunas cositas. Una era una joven, la otra era mayor, pero ambas estaban embarazadas. Ambas eran objeto de un milagro del Señor. Ambas tenían grandes preocupaciones de su estado. Una era virgen embarazada y la otra era una estéril embarazada. Y es probable entonces que María, como les dije, haya considerado que la única que podía entenderle era Elizabeth. Y me encanta mucho esto porque en el momento en que Elizabeth y María se saludan, dicen que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y dice que automáticamente el hijo de Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, dice que saltó en su vientre. Y me encanta mucho esto porque María pudo oír de Elizabeth, ¿verdad? Palabras que posiblemente les reconfortaron y que le ayudaron a asumir, ¿verdad?, esta responsabilidad que iba a tener de la madre del hijo, la madre del Mesías prometido. Me encanta mucho esto porque fíjense, las palabras de Elizabeth fueron hermosas. Dice: dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Qué bueno es nosotros poder acercarnos a personas que nos pueden entender y más si comparten nuestra fe. Me encanta mucho esto porque aunque son noticias hermosas las que ambas recibieron, pueden provocar perturbación y hasta miedo. Y me encanta mucho esto porque una de las maneras que podemos superar estos estados es cuando hacemos partícipe de esto que nos ocurre a ese círculo cercano de gente hermosa que el Señor nos ha puesto en el camino. Mira, todos necesitamos de personas que nos puedan ayudar en medio de los procesos de nuestra vida. Y también nosotros necesitamos que, ¿cómo le digo?, poder tener a alguien a nuestro lado para poderle contar y compartir las cosas que nos suceden. Y me encanta mucho esto, porque la realidad es que cuando María visitó a Elizabeth, lo hizo con esperanza. Con esa esperanza de que alguien me va a entender, ¿verdad? Pues porque sabía que el ángel le había dado ese anuncio también a María de que Elizabeth estaba embarazada y que había sido producto de un milagro. Y me encanta mucho esto porque esto nos enseña a nosotros, mis hermanos, la importancia de que nosotros podamos construir un círculo de relaciones con personas con las cuales podamos compartir nuestra vida. Pero de igual manera es importante que esas personas que comparten con nosotros también puedan compartir nuestra fe.
porque van a haber momentos donde solamente aquellos que tienen nuestra fe nos van a poder entender. No solamente eso, sino que nos van a poder acompañar. Y me encanta esta lección porque la realidad es que nos enseña acerca de esta importancia. Ciertamente estas mujeres, tanto María como Elizabeth, ambas se acompañaron para poder superar esta situación, este milagro que había ocurrido en sus vidas, y cualquier temor o miedo que tuvieran se tenían una a la otra. Y yo pienso que el Señor nos invita a que cada día podamos rodearnos de personas de bien, personas que nos ayudan a superar las experiencias de la vida, a que podamos compartir nuestras alegrías también con ellos, nuestras inquietudes, y sobre todas las cosas, que esa experiencia de nosotros compartir con ese círculo cercano se convierta también en una experiencia de fortalecimiento del espíritu. Qué hermoso cuando esto sucede. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si tenemos una palabra de oración? Le damos gracias al Señor por este día, y le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado, y porque ciertamente el Señor siempre está al cuidado nuestro. Dios nuestro, te damos gloria y te damos honra. Te damos gracias, Señor, por hacer provisión de personas con las que podemos nosotros compartir nuestras alegrías, nuestras luchas. Personas, Señor, a quienes podamos volvernos cuando necesitamos procesar los eventos importantes de nuestra vida, y de igual manera aquellos eventos que nos trastocan. Gracias porque por encima de todas las cosas y de todo ser humano podemos acudir a ti. Permite que otras personas puedan encontrar en nosotros aliento y apoyo espiritual, de manera que fortalezca nuestra fe en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor les guarde, y esperamos así estar con ustedes la próxima semana. Que tengan una hermosa Navidad. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.